ministros de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué el Señor quiso que tocásemos eso? Pues yo creo que porque ya viene y hay almas que salvar. Ministros de un nuevo pacto. ¿Ya lo pusiste? Todavía no. Ministros de un nuevo pacto. ¿Sí más o menos le cachas por dónde va el mensaje? Los que tienen 30 años para arriba, amén, gloria a Dios. Los que tienen de 5 para abajo le cachan. Los que tienen de 5 para abajo le cachan por dónde va el mensaje. Los que tienen de 10 a 5 le cachan por dónde va. Ministros de un nuevo pacto. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que si somos cristianos, porque esto no lo estamos dando en la universidad, lo estamos dando aquí en la iglesia, donde vienen creyentes. ¿Y cómo Dios te ve a ti, hermano? ¿Cómo Dios te ve? Sí, los pastores ya la agarraron. Pero hermanos de este lado, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo te debes de ver a ti? Sí, y vamos a ver si aquí la agarraron. ¿Cómo Dios les ve a ustedes, mis hermanos? ¿Y cómo te debes de ver, hermano? O sea, no es asunto nada más de los que están allá arriba, es de todos. Tengas menos de 5 años de creyente, tengas entre 5 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30, entre 30 para arriba, debes de verte como un ministro de un nuevo pacto. ¿Qué es un ministro? Si vas a la Biblia y revisas en el griego quién es un ministro, vas a encontrar la palabra diáconos, que significa siervos. Es lo que somos, siervos de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Pues el nuevo. ¿Y por qué nuevo? Bueno, cuando estuve hablando acerca del plan financiero, que comencé desde diciembre y lo terminé no me acuerdo cuándo, en la hoja número 7 que le repartí, ahí toco y respondo qué es el nuevo pacto, por qué se le llama nuevo pacto, con quiénes se hará el nuevo pacto, cuáles son las características del nuevo pacto, cuándo se llevará a cabo el nuevo pacto con Israel. Esas preguntas se las contesté aquí en esta hoja y se las entregué. Si ya lo perdió e hizo avioncito o barquito o yo no sé para qué lo utilizó, pues ya ni modo, ¿no? Y después, en la hoja número 8, nuevamente reafirmo lo del nuevo pacto. Y yo les decía, hermanos, que la desgracia que se ha tenido en esas tierras donde se ha hablado del Evangelio es que no se hizo la conexión histórica entre Jesucristo y lo sucedido en la cruz con los pactos, porque se cree que Jesucristo, y sí lo es el Salvador del mundo, vino a salvar a las naciones, murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de los pecados, y tenemos que pedirle que nos perdone arrepintiéndonos de ellos. Tenemos que invitarlo a nuestro corazón y proponernos seguirlo, recibirlo como Señor y Salvador. Todo eso hay que hacerlo, y si lo hiciste muy bien. Nada más que, ¿y de dónde salió la cruz? ¿De dónde salió la cruz? ¿Por qué fue necesaria la cruz? ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Por eso, si no hubiese un nuevo pacto que Dios le prometió a Israel, no habría cruz, no habría redención. Fue necesario el nuevo pacto.
Y en la Biblia solamente hablan del nuevo pacto Jeremías, que es el primero a quien Dios le da la notificación, después el profeta Ezequiel, después el apóstol Pablo, no, perdón, el Señor Jesucristo, después el apóstol Pablo y después el escritor de la epístola a los hebreos. Son 5 personajes que hablan del nuevo pacto, 5. Y el Señor Jesucristo solamente la menciona una vez. Uno dice, ¿por qué no comenzó a hablar de él? Bueno, pregúntale cuando lo veas allá arriba, pregúntale. Yo no sé por qué comenzó hasta... En el momento en que estaba celebrando la cena del Señor, llevando a cabo la cena que conocemos todos, llevado a cabo en el aposento alto, el Señor habló del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si usted y yo estaríamos ahorita con él en eso, nos quedaríamos what. Pero los apóstoles sabían a qué pacto se refería. Del que habló Jeremías, del que habló Ezequiel. Ellos sí sabían, tú y yo no lo tienen que explicar. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo creo que igual que ustedes, el pacto ni en cuenta. ¿Hasta cuándo supe del nuevo pacto? Hasta que me metí a estudiar y comencé a leer y ver, entonces lo que ocurrió en el Calvario, el derramamiento de sangre y toda esa situación tan terrible que decimos, pero ¿cómo el padre envía a su hijo a que le hagan todo eso? ¿Por qué? ¿Qué clase de padre es ese que expone a su hijo? ¿No te preguntaste? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan atroz? ¿Por qué no morir de un flechazo y ya se acabó? ¿Por qué tener que padecer todo eso? ¿Sabes qué decía Homero? Uno de los personajes de Grecia. Decía que la palabra de la cruz era tan ofensiva que ni tenía que mencionarse por los ciudadanos que se tomaran a sí mismos como personas dignas. De tan terrible que era el concepto de la cruz. Era una maldición. ¿Por qué el padre expuso a su hijo? Por la necesidad del nuevo pacto. Y te dije en las hojitas que te repartí, si acaso no las tienes y las quieres, con mucho gusto te las imprimo, con mucho gusto. Nada más que dime, ¿tienes mi teléfono? Dime, pastor, no tengo esas hojas que usted menciona, soy fulano de tal, y con gusto te las imprimo y te las traigo el próximo domingo. Pero dentro de las provisiones, déjame darte un poquito breve de historia. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios se comienza a relacionar con un hombre llamado Abraham, establece con él un pacto que le conocemos como el pacto con Abraham o el pacto abrámico. Se desarrolla la historia y después de 400 y pico de años que Israel sale de Egipto por mano de Moisés, llegan al monte Sinaí y se establece un pacto. El de Abraham está en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22, y en el de con Israel está en Génesis de Éxodo 24. No son los únicos pasajes, pero si acaso quieres leerlos, ¿no? Entonces, el pacto con Abraham fue incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que no tenía que hacer nada Abraham para que se cumpliera. Eso es incondicional. El pacto con Israel es condicional. ¿Qué significa? Que para que yo cumpla con mi parte, tú tienes que cumplir con la tuya.
No cumples con la tuya, yo no cumplo con la mía. Y el Señor les decía: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece el pacto. Y le hace una una lista de bendiciones. Si tú no obedeces, esto lo que te acarreas, la maldición sobre tu propio caminar. Pero dice allí la Biblia: pero yo te intimo, o sea, te animo, te oriento a que elijas la vida. Elige la vida, no la muerte. Ninguna persona que desobedezca a Dios le va a ir bien en su vida. Y si no se arrepiente, terminará en el infierno. Pero todos aquellos que decidamos obedecer a Dios, y si no podemos, le pedimos ayuda. Le pedimos ayuda. No me gusta ir a la iglesia, aborrezco la celebración. Si así fuera, díselo. Me aburres, díselo. Él no se va a espantar. Dile: pero ¿podrías ayudarme? Es otra cosa. Pídele ayuda. ¿No viste los regalos que el Señor esparció hoy a través de Mariano? Regalos maravillosos. No sé si los tomaste. Yo sí tomé. Si tú no, bueno, pues ya es asunto de usted, ¿no? Pero bueno, entonces el pacto con Abraham, el pacto con el pueblo de Israel y el pacto nuevo. Y en el pacto nuevo, eso es lo que les voy a hablar. El pacto nuevo tiene estas provisiones. Ofrece la regeneración. Eso es lo que ofrece el pacto nuevo. ¿Qué significa regenerar? Significa hacerte nuevo. Regenerar no significa remendar. Remendar no, los remiendos no funcionan. Necesitas ser regenerado o renacido o nacer de nuevo. Eso es lo que se necesita. Y eso es provisión del nuevo pacto. Si somos ministros del nuevo pacto, tengo que saber que lo que mi vecino necesita es la regeneración. Mi familiar necesita la regeneración. Número 2, el nuevo pacto habla de una relación permanente. Una vez que se establece, y esto debes de pegar de brincos, hermano. Bueno, eso yo digo, ¿no? Una vez que se establece la relación, es para siempre. Para siempre. Es eterna la relación. Es eterna. Nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada te podrá separar. Esa es una provisión que antes no se tenía. La regeneración y la relación permanente, eso no era cosa que se consideró ni con Abraham ni con Israel. Está en el pacto nuevo. También te dije que se ofrece perdonar la maldad. ¿Cuántos tienen maldad allá adentro? Aquí. ¿Cuántos tienen maldad? ¿O vinieron? Todos. No, sí. Ya no, mangos. Sí. La maldad, hermano, entiende bien esto. Entiende bien esto. La maldad es una característica inherente. ¿Qué significa inherente? Que está establecida en tu naturaleza humana y la única forma de deshacerte de ella es muriéndote. No hay otra forma. Hay una naturaleza caída, corrompida, echada a perder.
que tiene que estar crucificada con Cristo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Ahí es el lugar, ahí, con Cristo Jesús. Ahí es su lugar de la carne, de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, la maldad ofrece perdonar la maldad. ¿Sabes por qué pecamos? ¿Sabes por qué? Porque hay maldad. ¿Y sabes qué es lo que produce la maldad? Rebelión. Y la maldad y la rebelión unidos, ¿qué van a producir? El pecado. Entonces, toda persona que peca significa que es rebelde y que esa rebeldía es impulsada por la maldad. La cuarta cosa es que Dios ofrece olvidar tus pecados. ¿No dices aleluya? Él ofrece olvidar tus pecados. Si tú vas a tu pasado y tratas con tus pecados y te sientes condenado, condenada, te sientes vil, te sientes triste, mal hecho, mal hecho. Porque ese pecado ya fue perdonado. Ya no tienes que sentirte culpable, porque ya pagó. Indigno, porque ya pagó. Sucio, porque ya limpió. No, el pasado en ningún momento tiene que presentarse ante ti como algo doloroso. Ya fuiste perdonado. ¿Qué andas allí hurgando en tu pasado, en tu pecado? Eso lo compró Cristo. No tienes derecho de meterte allí. Ya está perdonado. Ve hacia adelante y supera todo lo que se tenga que superar. Ofrece olvidar los pecados. Y finalmente, otra de las provisiones es que el Espíritu Santo es una de la provisión del nuevo pacto. Hermano, sin esto, sin la provisión del Espíritu Santo, tú y yo no estaríamos acá. Andaríamos a saber dónde. Pero gracias a ese precioso ser, ¿cuántos bendicen al Espíritu Santo? Levántense. Lo bendecimos. Es que gracias a Él es que tú y yo podemos sentirnos condenados por el pecado y decir: sí, Señor, soy pecador, y buscar el perdón. ¿Qué fue lo que te movió para buscar el perdón? ¿O quién fue el que te movió? El Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, tú y yo fuimos movidos a decir: sí, yo necesito un Salvador, como es Jesucristo el Señor. Entonces, el pasaje que el Señor nos pidió que leyéramos está en la segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios. Ya se fue aquí nuestro cliente. Ya se fue nuestro cliente. ¿Tú puedes, hija? Segunda Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 6. Segunda Corintios, capítulo. Si tienes tu Biblia, pues búscalo, ¿sí? Si no, ahorita lo vamos a leer aquí en la pantalla. Dice, ¿ya encontraste tu pasaje? Segunda Corintios, capítulo 3, versículos. Leo desde el versículo 2, hija, ¿por qué no? Para que esté la idea completa. 3 a partir del versículo 2. Ahora, dice así el pasaje: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para esto con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Como tú puedes ver, los que tienen más de 30 años dirán: sí, ajá, sí, eso ya me lo cacho. Y otros dirán: ¿y esto qué está diciendo? La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios es una epístola difícil. Hay cosas que uno dice: Chihuahua, ¿qué quiere decir? Cuando el apóstol Pablo escribió la segunda epístola a los Corintios, déjame decirte que estaba en Éfeso, en una larga estadía en la ciudad de Éfeso. Pasando el mar estaba el puerto de Corinto, a donde él llegó en su segundo viaje misionero. La iglesia de Corinto se estableció en medio de muchos problemas, Finalmente se estableció. La iglesia creció, pero era una iglesia problemática. La primera epístola a los Corintios, ahí está el apóstol Pablo respondiendo preguntas que esa iglesia le hizo. Hubo varias cartas que escribió el apóstol a la iglesia de Corinto que no las tenemos. Tenemos nada más la primera, la que nosotros decimos la primera, y la segunda, porque nada más tenemos dos. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta porque estaba siendo atacado. Había una persona que le había ofendido, y el apóstol escribe en esa carta a esa persona: yo lo he perdonado y ustedes también perdónenlo. Segundo lugar, está lo que él quiere es preparar una colecta económica para ayudar a los creyentes de Judea, de la región de Judea, donde está Jerusalén, que estaban padeciendo hambre. Y la tercera razón por la que escribe la carta segunda a los Corintios es para defender su ministerio, porque ya una vez establecida la iglesia comenzaron a llegar gente, falsos profetas, falsos apóstoles, y le daban duro al apóstol. Y entonces él está respondiendo a esa agresión, a ese ataque. ¿De qué lo atacaban a Pablo? De que no enseñaba a los creyentes que se circuncidaran y que guardaran la ley. Eso era lo que Pablo no hacía, y no tenía que hacerlo, pero por eso lo atacaban. Así que en medio de todo esto está diciendo ahí: nuestras cartas sois vosotros. Y aquí hay muchos conceptos que no hay tiempo para meternos en ello, porque confundiría. Lo que quiero que quede claro es que Dios nos dice a ellos en su tiempo y a nosotros en el nuestro: ustedes son ministros ¿de qué dijimos? De un nuevo pacto. Así nos ve Dios. No tengo que entender toda la epístola a los segunda a los Corintios para ser ministro de un nuevo pacto. No tengo que entenderlo. No te metas, no te hagas bolas. Entiende lo que tu pastor te está diciendo. Lo que el Señor quiere es que tú y yo entendamos que además de que debemos de ser ejemplo unos a otros, domingo pasado, ahora tenemos que ser ministros de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto. Siervos de un nuevo pacto. ¿Cómo sirvo yo al nuevo pacto? Pues recordando
lo que te mencioné, que a través del nuevo pacto Dios nos da la provisión que tanto necesitamos. Te lo vuelvo a repetir por si acaso lo escribiste. 5 cosas nos ofrece. Ofrece regeneración, ofrece una relación permanente, ofrece perdonar la maldad, ofrece olvidar los pecados y ofrece la morada del Espíritu Santo. 5 cosas maravillosas. Si tú quieres tener los pasajes bíblicos, solicítame estas hojas, la número 7 y la número 8 del plan financiero de Dios, y con gusto te las doy, te las imprimo y te las traigo el próximo domingo para que seas un ministro competente del nuevo pacto, que veas cuáles son las provisiones del nuevo pacto, los pasajes en donde están allí, que de manera resumida es la presentación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera reducida, ahí está, y todas las consecuencias que el Evangelio trae. Así que, hermano, el deseo del Señor es que seamos ministros de un nuevo pacto. ¿Y cuántos le dicen al Señor: Señor, aquí tienes a tu ministro? Y te pones de pie y le dices al Señor: yo quiero ser ese ministro de ese nuevo pacto. Quiero cumplir. Ya no quiero ser solamente venir aquí a la congregación y escuchar. Sigue viniendo y sigue escuchando. En eso no hay ningún problema. Nada más que ahora tienes una responsabilidad añadida, además de caminar en el Espíritu, que se te ha venido diciendo todo el año, además de ser un ejemplo para tus semejantes. Ahora Dios te nombra ministro, como que fuera una delegación del Señor. Te nombro ministro de un nuevo pacto. Te nombro ministra de un nuevo pacto. Eso es lo que estarías tú recibiendo en esta hora. Yo quiero ser ese. ¿Usted cree que cuando yo comencé a predicar el Evangelio, a compartir, sabía todo lo que ahorita sé? Pues no. Pero iba yo, ¿sabe a dónde iba yo? Al bosque de Chapultepec. Vivía yo en México. Y allí veía a la gente sentada. ¿Me permite sentarme? Me sentaba con ellos y comenzaba a hablarles del nuevo pacto. No les decía yo así el nuevo pacto, ¿verdad? Porque no lo sabía, pero les sabía del Evangelio. ¿Y qué es lo que sucedía? Que algunos me mandaban a volar, pero otros no. Otros aceptaban el mensaje. Y desde que conocí a Cristo en ese primer año, comencé a ser ese ministro del nuevo pacto. Y me gustó servir al Señor. Y en este año, después de ¿cuántos? 53 años, sigo siendo ministro del nuevo pacto. En este año he seguido ganando almas para Cristo. Qué gloria para mí el ser instrumento. Y tú, en el lugar en donde estás, en tu trabajo, en su vecindario, con su familia, allí hay gente necesitada de este mensaje. Si a mí no me hubiesen hablado la persona que me habló de Cristo, iría yo directito a la condenación eterna, sin posibilidad de salvación. Gracias a esa persona que me invitó y que escuché y que recibí y que dio seguimiento, es que estoy acá. Y gracias a esa persona que te invitó,
que escuchaste el mensaje y que comienzas a dar tus pasos y te tropiezas y te levantas y ese tipo de situaciones que se da. Pero estamos aquí. Así que, ¿cómo te ve Dios, mi querido hermano? Como un ministro de un nuevo pacto. Que tengamos diferencias en cuanto al conocimiento de la vida cristiana por el tiempo que tenemos, sí las hay. Pero así, en mi caso, recién convertido, en el primer año, comencé a ganar almas para Cristo. Yo no sabía que era yo un ministro del nuevo pacto, en ese momento no lo sabía. Simplemente había algo aquí en mi corazón que me decía: tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. Y no puedo dejar de hablar. Por eso a veces me largo en la predicación, porque hay tanto que decir, tanto que decir. Entonces, mis hermanos, déjenme tomarles una foto. Ya, no se me siente, no se me siente. Quiero ver quiénes son los que se comprometieron con nuestro Dios de ser ministros de un nuevo pacto. Quiero ver quiénes son los que se comprometieron a ser ministros de un nuevo pacto. Sigo avanzando por este lado, no se me siente, no se arrepiente. ¿Quiénes son las personas que se comprometieron a ser ministros de un nuevo pacto? ¿Ya se enojó? ¿No está enojado de que le estoy tomando fotos? Ok, bueno. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor: ayúdame a ser ese ministro del nuevo pacto. Ayúdame. Quiero en verdad representarte y que haya almas que encuentren en Jesucristo salvación eterna. ¿Quieres orar conmigo? Digámosle así: querido Padre Celestial, te doy muchas gracias por este momento tan especial. Tú me ves a mí mismo como un ministro del nuevo pacto. Tú sabes cuánto entiendo de este concepto. Pero con lo que entiendo, quiero que cuentes conmigo. Yo quiero ser ese ministro del nuevo pacto. Hazme un ministro competente. Pon en mi corazón hambre por tu palabra, hambre por el conocimiento de tu verdad. Pon en mi corazón hambre por la salvación de las personas. Que me vea a mí mismo como una persona que debo ser ejemplo a todo mi prójimo, quien quiera que sea, familiar, vecino, amigo, compañero de trabajo. Quiero ser ejemplo y quiero ser también para ellos un ministro del nuevo pacto. Así como tú usaste a personas para que yo llegara a ti, a esas personas las bendigo. Gracias, porque fueron provisión tuya para que yo te conozca. Algún día habrá personas
que te agradecerán que yo me acerqué a ellos para compartirles tu verdad. Y ahora ellos tendrán vida eterna, una esperanza viva de estar para siempre a tu lado. Muchas gracias, Señor. Gloria sea a tu santo nombre. Gloria sea a tu santo nombre. Gracias por verme como un ministro del nuevo pacto. Gracias, Señor, porque no haces acepción de personas. Y me siento bien de que me ves como un ministro del nuevo pacto. Y yo también me siento bien de verme a mí mismo con una calificación diferente. Me veo como un ministro de un nuevo pacto, del cual quiero ser ejemplo. A ti la gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén.